historias egindako lanak ugariak izan dira gurean. Halere, gaur egindakoa, atzo egindakoari esker burutu da. Horixe jakin nahi dugu gaur, zeintzuk izan ziren aitzindariak aurre historia ikerketetan. Muy buenas noches, abrimos un domingo más nuestros estudios a la investigación y el conocimiento de nuestra tierra. En Radio Vitoria les hablamos hoy de los precursores de la investigación prehistórica en Euskal Herria. 3 nombres, Aranzadi, Barandiarán y el alavés Enrique Eguren. 3 hombres que a principio de siglo trabajaron en mostrarnos cómo vivían los habitantes de esta tierra en el principio de los tiempos. Sin más, recuerden que estamos en la tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Comenzamos. Momento para las presentaciones. A mi derecha y en los estudios de Radio Vitoria, Álvaro Arrizabalaga. En la actualidad es profesor en el Departamento de Prehistoria en la Universidad del País Vasco. Ha participado en diferentes investigaciones arqueológicas, patrocinadas, entre otros, por las diputaciones de Guipúzcoa, Álava, Ayuntamiento de Oñati y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. También es secretario de la Fundación Barandiarán. Muy buenas noches, Álvaro. Gabón, buenas noches. Bueno, recuérdanos alguno de los trabajos de esas investigaciones realizadas, por ejemplo aquí, en Álava, que es ahora mismo el marco que nos está escuchando. Bueno, en realidad en Álava poca cosa he hecho. Tuve ocasión nada más terminar la carrera de hacer un seguimiento arqueológico en La Rioja Alavesa. Pero bueno, por proximidad la verdad es que ser de Oñate, yo soy de Oñate, es casi ser a la vez, en línea recta, pues poco más de, no sé, 15, 20 kilómetros puede haber entre Vitoria y Oñate. De hecho, por lo menos para hacer compras. Cuando miramos hacia la sierra del Guea, quiero pensar que a veces vemos un trocito de Oñate. Uh-huh. Bueno, siguiente invitado también aquí en los estudios, Jurguín Aguirre Lamariano. Vitoriano, licenciado en Historia por la Universidad del País Vasco, ha tomado parte en diversos proyectos arqueológicos. Por ejemplo, el proyecto Poblamiento en la Sierra de Cantabria durante la Prehistoria Reciente, estudio bioclimático y cultural del Holoceno en el extremo meridional del País Vasco. También ha hecho un trabajo sobre el científico alavés Enrique Eguren. Jurguín, Gabón, muy buenas noches. Bueno, no sé, Jurguín, ¿qué es esto del Holoceno en el extremo meridional del País Vasco? ¿Qué explicación podemos dar a los oyentes? Bueno, pues, los títulos siempre son muy rimbombantes, ¿no? Pero bueno, más o menos es saber cómo se vivía pues la zona de la Sierra de Cantabria pues en las épocas de la prehistoria reciente, ¿no? Es una investigación que está llevando como director a cabo Javier Eraso, profesor de la facultad, y los demás ayudamos pues un poco en lo que podemos. ¿Y cómo se vivía? Pues hombre, es en lo que estamos, ¿no? Poco a poco pues ahí andamos a ver si descubrimos pues a base de varios yacimientos y viendo diversos lugares de hábitat, pues sí encajamos las piezas del puzzle y sabemos poco más de la vida. Así como hoy en día en Jurguín, Rioja Alavesa, por dar un caso nuestro, al otro lado de la Sierra de Cantabria, es uno de los focos importantes de población actual de la provincia, junto a lo que es Llanada Alavesa, Valle de Ayala. Rioja es el siguiente punto con más población dentro de Álava. ¿Por aquel entonces también era un punto importante de población? Hombre, pues los restos arqueológicos parecen que sí, ¿no? Parece que, bueno, pues hay para que la gente lo vea, hay mucho yacimiento, hay varios dólmenes pues muy significativos, está el poblado de La Hoya. Parece que sí, que por allí pues en aquella época pues había movimiento. El problema es que muchas veces lo sabemos por medio de lo que encontramos. En muchos sitios cuando hemos encontrado cosas y pensamos que no las había. Entonces nosotros los arqueólogos sabemos de lo que encontramos. De lo que no encontramos, pues como no podemos hablar, muchas veces tenemos un desconocimiento. Eso es lo malo de investigar cosas tan lejanas. Y luego también las preguntas de los periodistas, ¿no? Hacemos preguntas como esa que te he hecho, sí. tú las sueltas
y a ver cuál es la respuesta. Sí, pero es la pregunta que se hace la gente, digamos, de a pie de la calle, que piensa que a veces que lo sabemos todo, pero no, desgraciadamente sabemos poquito. Y en los estudios de Bilbao, Ángel Goicoechea, médico y farmacéutico, hizo una tesis doctoral sobre la obra antropológica de Telesforo de Aranzadi. Ángel Goicoechea, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿qué hace un médico y farmacéutico metido en este tema, en precursores de la investigación prehistórica? Bueno, a mí me atrajo la personalidad de Aranzadi por muchos motivos. En primer lugar, porque era farmacéutico también, ¿no? Y en segundo lugar, porque el chaval había leído bastante a Pío Baroja, y Pío Baroja pues cuenta que en los cursos del doctorado en Madrid, allá por el año 1890 o así, le conoció a don Telesforo de Aranzadi, que era entonces auxiliar de don Manuel Antón, que es el primero que dio unas clases o cursillos, más bien, de antropología en Madrid. Y en esa época, pues don Telesforo de Aranzadi estaba de ayudante de Antón, es conocido. Y como Pío Baroja resaltaba las características y la forma de ser tan peculiar que tuvo don Telesforo de Aranzadi, pues me llamó enormemente su personalidad, puesto que se sale de lo común. Era un hombre con una personalidad muy marcada y que nada era vulgar en absoluto. O sea, igual que su primo don Miguel de Unamuno, tenían un carácter fuerte y una personalidad marcadísima. Y eso hoy día pues no se ve en la época en que vivimos, en que todo dice que hay que ser correcto, socialmente correcto, estéticamente correcto, políticamente correcto, etcétera. Con Telesforo de Aranzadi pues no era nada de esto. Era un hombre pues con una fuerte personalidad, y eso me llamó la atención. ¿Y Aranzadi y Unamuno discutían mucho? Sí, sobre todo hubo una época en que discutieron bastante y las relaciones se enfriaron un poco, sí, como yo. ¿Cuáles eran los temas de discusión? Pues fue la forma de enfocar el problema vasco. No cabe duda, para Aranzadi era un hombre, como ha dicho don Julio Caro Baroja, que trabajó con él y le conoció bien, pues era un naturalista enamorado de su profesión y un gran entusiasta de su tierra. Y para Aranzadi pues lo era todo, su profesión y su tierra. Prueba de ello es que todos los trabajos de Aranzadi, desde su primera época, los primeros los dedica a estudios relacionados empezando por su tesis doctoral en ciencias naturales, que es el pueblo euskalduna, lo dedica precisamente al estudio de su país. Vamos, que los vascos llevamos años y años discutiendo, ¿no? Sí, exactamente, eso es cierto, sí. De todas maneras, me vas a perdonar, Ismael, me estoy acordando ahora de una anécdota para que veamos que no solo los vascos llevamos discutiendo, y que hay cosas, en la línea que comentaba Ángel, que hay cosas que sorprenden en esa biografía. Recuerdo una anécdota, no sé si puede ser del año 10 o 11 aproximadamente. Ángel, tú podrás explicarme mejor, cuando sus alumnos lo encerraron en el aula magna de la facultad de Barcelona y le intentaron incinerar, dieron fuego al aula, ¿no? Que es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo para esos años y para ese ambiente académico, ¿no? Sí, bandera de Cana, sí. Bueno, pues el primer comentario le puede dejar uno frío, pero hay que seguir adelante con el tema en cuestión. Precursores de la investigación prehistórica. Álvaro, ¿quiénes fueron esos precursores de las investigaciones que tanta importancia han tenido también ahora para el presente y para seguir investigando, como hacéis vosotros? Bueno, yo creo que aquí están lo que en su momento se llaman los tres trogloditas, ¿verdad? Aranzadi, Brandiarán y Guren, que formaban por orden alfabético. Habría que decir que, contra lo que la mayor parte de la gente piensa, no fue Brandiarán la persona, el nudo que unió ese equipo, sino que fue más bien Aranzadi, que era una persona de más edad, el que aunó ese equipo. Lo que pasa es que, bueno, Aranzadi murió más tempranamente y Brandiarán siguió trabajando. Que tenía una diferencia. Aranzadi tenía 30 años que llevaba a Brandiarán. Exactamente. O sea que cuando Aranzadi empieza a trabajar en prehistoria, ya tenía él, en 1917, tenía 57 años, y Brandiarán era un chaval entonces. Sí, tenía 27 años. Pues Ángel, vamos a comenzar con Telesforo de Aranzadi. ¿Cuáles fueron los trabajos de Telesforo de Aranzadi en un principio? ¿Cómo empezó este hombre a trabajar en el campo de investigación prehistórica? En el campo, concretamente en la investigación prehistórica,
Pues él comienza primero realizando estudios de antropología, como he dicho antes, con don Manuel Antón, termina la carrera de farmacia a los 21 años en 1881 y en 1885 la de ciencias naturales. Hace los 2 doctorados y a mí una cosa que ya me llama la atención en esta época en la que nos estamos quejando, que hasta los 29 años Aranzadi tampoco entonces logra independizarse económicamente hasta que saca una plaza de dibujante científico del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y entonces él dice, con esas 5 pesetas que le pagaban al día, dice, yo pude independizarme ya de mi familia y dedicarme a lo que me gustaba. Es decir, que también entonces había dificultades. Ahí están los comienzos, por lo tanto, de Telesforo De Aranzadi y Urgui. En el caso, digamos, por denominarlo de alguna manera a la vez, Enrique Eguren. ¿El segundo en cuanto a edad, en cuanto a año de nacimiento? Sí, él nace en 1888, es el segundo del grupo. Ya conocía a Aranzadi, creo que antes que a Barandiarán. Y bueno, él hizo el bachiller aquí en Vitoria, luego fue a Madrid y bueno, se licenció en Ciencias Naturales, pero su tesis doctoral ya enfoca un poco hacia la arqueología, ¿no? Es el estudio antropológico del pueblo vasco, la que estudia en Álava. Y bueno, ahí empieza a dar comienzo un poco su carrera, ¿no? Empezó un poco de profesor aquí en Vitoria, en el Instituto de Segunda Enseñanza, pero enseguida ingresó en el 13 de abril de 1915 por oposición como catedrático de botánica y mineralogía en la Universidad de Oviedo. Aunque parece que el tema no viene un poco con la prehistoria, él es un hombre pues, un poco completo, no se dedicará solamente a lo que es la arqueología, da un poco de todo, ¿no? Escribirá pues sobre bastantes cosas. Y en el 16, aunque él ya había hecho varias cosas de arqueología, por medio de Aranzadi se puso en contacto con Barandiarán, que estaba aquí en el seminario en Vitoria en las Navidades, y ahí se funda pues ese trío famoso. Y bueno, así no es que empiece un poco, pero sí que da comienzo ese grupo de investigación. Para situarnos, ¿en qué momento nace Enrique Eguren? ¿En qué momento en nuestra provincia, por ejemplo, estudia en el Colegio de los Marianistas y allí tiene como profesor a Luis Eins, que precisamente hoy lleva el nombre de la calle que está frente al Colegio de los Marianistas? Si no me equivoco, uno de los precursores de este colegio en Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, estamos hablando de final del siglo XIX, principios del siglo XX. Sí, él nace en la calle Florida, o sea, muy cerquita de aquí. Él, va a los Marianistas y ya desde pequeño tiene un poco de suerte respecto a esto porque recibe un poco caldo de cultivo, bastante bueno. Le tocan pues eso, gente como Ench y demás, los Marianistas, y luego cuando va al Instituto de Segunda Enseñanza se encuentra con Federico Garaybar, que es el director en aquel momento, que bueno, pues es un hombre que si no se puede llamar arqueólogo, pues sí que investiga bastante pues todo lo que es la historia, fue presidente de la Diputación, presidente del Ateneo, es un hombre pues un investigador de aquella época, que se interesa por la historia de Álava y demás, ¿no? De hecho, cuando él termina su carrera, es el instituto el que pide que venga como profesor. Se ve que bueno, pues que ya había, aunque no se puede saber con seguridad, parece que sí que hay una especie de pues de amistad parece que Balaibar sabía que Enrique Eguren era una persona que valía y entonces lo pide para su instituto. Ya se ve que pues que desde pequeño ha tenido la suerte de caer en buenas manos para esto de la arqueología y que va bien enfocado. Sin embargo, hasta nuestros días, para las personas que no estamos muy metidos en este mundo, Álvaro, la persona que más ha llegado, que le hemos visto en diferentes programas, que le hemos escuchado en la radio, que hemos leído en prensa sus comentarios, era José Miguel Barandiarán. José Miguel Barandiarán, un hombre de la Iglesia metido en estos lares. ¿Cuál fue el trabajo de José Miguel Barandiarán en un principio? ¿Se acercó antes a la Iglesia, por ejemplo, que al tema de la arqueología? ¿O cómo empezó José Miguel Barandiarán en este mundillo? Bueno, en el caso de José Miguel de Barandiarán habría que decir que es, no voy a decir que anecdótico, es muy importante desde luego en su idiosincrasia el ser sacerdote, pero es un dato accesorio. Él, por ejemplo, le resultaba muy molesto esa costumbre que hay todavía
hoy entre determinada gente que no llegó a conocerle de llamarle padre Aita Barandiarán. Me resultaba muy molesto. Él entendía que eso era un añadido que no les suponía ningún beneficio. De los tres, el más joven. De los tres, el más joven. Él llegó directamente desde Ataun, pues prácticamente sin hablar castellano. Cuenta en su biografía que llegaba conociendo mejor el latín, mucho mejor el latín, quizás por esa similitud de lengua también declinable, etcétera, que el castellano. Su lengua materna es el euskera. Llega muy joven, creo que con 6 o 7 años, ingresa en el seminario de Vitoria. Bueno, aquí cursó sus estudios primero en el seminario de Aguirre, el que está en el casco viejo, junto a la catedral vieja, y con posterioridad en el seminario que se inaugura, creo que en el año 30 o 31, el que conocemos hoy día, el diocesano. Queda ahí como profesor. Bueno, los años de preguerra son bastante agitados desde el punto de vista ideológico. En Vitoria es una persona que está un poco, hoy se siente en algún momento fuera de contexto, desplazado en algún momento. Eso explica que en el momento en el que se rompe el equipo con el estallido de la guerra civil, pues él no vuelva a Vitoria. Él ya no ¿Dentro del seminario siente eso José Miguel Barandiarán o en la ciudad? Bueno, en general dentro de la ciudad, pero muy concretamente en situaciones del día a día también en el seminario, que tenía un ambiente pues él se declara en algún momento incluso como integrista, o sea que no es una cuestión muy ideológica, pero me parece que en algunos momentos en general no era una persona que estuviese bien vista por los temas que le gustaba de tratar, que se consideraba que no eran adecuados para un clérigo. Y en algún momento se siente, yo creo que con razón, además, a juzgar por los datos objetivos, se siente marginado y se siente castigado en algunas ocasiones, habría que decirlo. Hablamos también de un momento político antes de la guerra civil. Sí, bueno, pues esto hay múltiples anécdotas, aunque no soy yo la persona más adecuada para relatarlas, ¿no? Hay cosas muy curiosas, pues como la que cuenta su sobrino Luis Barandiarán en su biografía, de que después de acudir con algunos otros sacerdotes de modo casi clandestino a ver la inauguración del caserío aquí en Vitoria, en el teatro, Hora de Guridi, al día siguiente pues fueron castigados a un día sin poder dar misa, porque se consideraba que habían cometido un acto poco decoroso y poco adecuado. Ángel, había estudios de campo realizados antes de la obra, estudios de estas tres personas, Telesforo de Aranzadi, José Miguel Barandiarán y Enrique Eguren, ¿o son ellos los primeros que se ponen manos a la obra y empiezan a trabajar en yacimientos arqueológicos? Pues había algunas, Iturralde y Suit había hecho algo en Navarra, y el conde Larzundi había hecho algo en los yacimientos ahí en Andarbasto, en el Guitarte, pero no había nada así, hasta donde yo llego, quizá mejor el texto el que yo sabe Álvaro y Yurki pueden saber, quizá no había y que se había trabajado con el método con que van a comenzar a trabajar estos tres, como ha dicho aquí Álvaro, que ha dicho los tres tristes trogloditas. No había nada que se hubiese hecho, ni muchísimo menos. Él es el que empieza, estos son los que empiezan a trabajar de una manera sistemática. No hay nada. No hay nada, ¿no? No hay nada. Es lo que yo sabía, pero el panorama es muy negro. Claro, todos los inicios son muy duros. No tienen base para su trabajo. No tienen base para su trabajo. En otros sitios pues el asunto puede estar más o menos avanzado, pero bueno, ellos parten casi desde cero. Aranzadi había hecho algo, por lo que yo sé. Guren para su tesis hace algo, pero bueno, es un partir desde una oscuridad absoluta a un trabajo ingente que da como fruto pues el que casi a nivel pues no solo de Euskadi sino de más sitios
se empiecen a quitar de lado pues ciertos mitos como el celtismo y demás, pues ellos empiezan a tener por lo menos una visión, si no es igual totalmente la de hoy en día, sí que son los que ponen las primeras piedras a base para lo que hoy en día es la arqueología, ¿no? Relativamente seguro que su trabajo alguien puede decir que no es totalmente exacto y demás, pero es que es muy difícil empezar, y empezar es lo más difícil del mundo. Álvaro, ¿cuáles son esas bases? Porque si estamos hablando de estos tres precursores de la investigación prehistórica, si les estamos dando la importancia que les estamos dando, si les estamos dedicando estos minutos, seguro que los oyentes lo que quieren conocer también es, bueno, y estas tres personas, ¿qué aportaron? Datos que pueda conocer el oyente medio. Bueno, eso daría para horas. Bueno, podemos distinguir ahí distintas áreas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la investigación historiográfica, cuando se hace una clasificación de cómo se han desarrollado las investigaciones, todo pivota en prehistoria en función a la figura, en relación a la figura de Barandiarán. De hecho, se define un periodo precientífico antes de 1917, que es cuando se va a empezar a trabajar dentro de este trío de arqueólogos, ¿no? En cuanto a datos, objetos, por ejemplo, pues no sé, precisamente de esa primera campaña de 1917 en Dólmenes de la Sierra de Iscorri, pues podríamos mencionar, sin ir más lejos, pues y es un detalle entre 100.000, pero quizás el vaso campaniforme de Fago Bakoitza, que es fruto de la primera campaña de sistemática de excavación de esta gente, que es el vaso campaniforme, probablemente uno de los mejores o quizás el mejor conservado de los que tenemos en el País Vasco, bastante entero y bastante desde el punto de vista de lo que es la aplicación de modelos, de sistemáticas, de organizaciones de la prehistoria que existían bien articuladas, por ejemplo en Francia, que tenemos el modelo muy próximo, pues aunque tuviéramos el modelo muy próximo, había muy poca permeabilidad. ¿Por qué? Pues porque había que leer esas publicaciones que estaban en otros idiomas, había que estar metidos en unos círculos, en unas academias científicas, había que tener intercambio que en aquella época era epistolar, era por cartas escritas a mano. Es que tenemos que cambiar completamente el chip, las coordenadas para entender cómo era eso. De hecho, pues no es nada exagerado decir que antes de 1917 no existía propiamente una prehistoria en el País Vasco, y que tan pronto como hacia principios de los años 30, cuando se escriben las distintas ediciones en castellano, en euskera, del hombre primitivo en el País Vasco, las que lo Barandiarán precisamente, pues ya se ha adaptado el modelo de la prehistoria vasca al modelo de la prehistoria del sudeste europeo, de manera que si en Francia hay una urinación que tiene unas características industriales, de comportamiento, simbólicas, tiene unos yacimientos conocidos, vamos a tener exactamente lo mismo en el País Vasco. Pero se conocía, Álvaro, la existencia, por ejemplo, de dólmenes. Se conocía, pero no estaba, eran un elemento integrante del paisaje. Porque son tres piedras, no sé si por aquel entonces había guías turísticos, pero son tres piedras que están puestas ahí pues porque así ha querido la naturaleza. Poco más que eso. Había eruditos que en textos pues muy dispersos habían habían destacado, habían hecho mención, habían citado, es la manera de decirlo, que había cosas que parecían pues dólmenes, por ejemplo algo parecido a lo que en Francia se llamaban dólmenes, por ejemplo en el Pirineo Navarro o en el otro lado, en algunos sitios de Guipúzcoa, etcétera. Pero eso no es no es algo científico, un razonamiento científico que articula una base de qué es lo que voy a encontrar, qué es eso, es un movimiento megalítico que tiene una funcionalidad como tumba, hay enterradas personas con sus ajuares, voy a encontrar este tipo de objetos que tienen esta cronología. Eso es lo que hacen, que es un paso esto es lo que aportan, que desde nuestra perspectiva puede parecer muy sencillo, pero como decía Yurgi, es colosal. ¿Y Cuevas? ¿Santi Mamiña? ¿Se conocía, por ejemplo? Vamos a ver, el hallazgo de Santi Mamiña tiene un detalle muy curioso, que es que la encontraron, creo que ya por el año 16, unos chavales de Cortezubí, y quien trajo la noticia del hallazgo de Santi Mamiñe a Barandiarán fue precisamente Guridi, que tomaba las aguas en un balneario que hay allí. ¿En el caserío? No, el del caserío. El del caserío. No se sabe si luego en
efectivamente, no pensaba que conocías el caserío de Gurí, digo, no, el caserío natal. Tomaba las aguas allí, tuvo noticia de que unos chavales habían encontrado una cueva en la que decían que se veían pinturas, Sí, y un huevo frito. y lo puso en relación con otros hallazgos del que él había tenido noticia en Francia, en concreto, o en el de Altamira, que era muy sonado ya, muy conocido por aquella época. Sí, que eran elementos que se podían ver, pero que no tenían contenido, que nadie había explicado qué era aquello. Pero yo creo que es una buena manera de decirlo. O sea, eran elementos, componentes del paisaje, pero no estaba racionalizado, ni mucho menos estaba integrado eso. Sí en el folclore, sí en la mitología, pero en ningún caso en la historia o en la prehistoria. Además, pese a haberlo encontrado, todavía había gente, pues bueno, que tenía unas... respecto a lo de Santimamiñe, salió, bueno, un señor, que no voy a decir su nombre porque ya no se puede defender, pero bueno, hizo una especie de informe hablando de Santimamiñe, ya encontrados, había lo de Francia, lo de Altamira, hizo una descripción horrorosa diciendo pues que había hasta alces en Santimamiñe y demás, o sea, todavía, aun encontrando las cosas, digamos que muy poca gente se las tomaba en serio. De hecho, Eguren escribió una carta, una nota, una bibliografía en los comentarios, tituló, en el que, bueno, puso a este señor a caer de un burro, dijo que no merecía la pena, que era pueril hablar de él y demás. Pese a que se empezaba a dar pasos, todavía había que cortar con muchas opiniones preestablecidas, con gente pues que, bueno, se tomaba la arqueología como algo, digamos, como un juego. Incluso había un señorito por Guipúzcoa que les ponía dinamita en los dólmenes, con lo que, bueno, el asunto era difícil, no era solamente imaginar, sino encima romper la mentalidad de mucha gente. Yo recuerdo al respecto de esto que Jesús Elosi, uno de los fundadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en la etapa fundacional, cuando hace presenta unos esbozos del proyecto y tal a los miembros de la Diputación de Guipúzcoa y tal, pues dice lo que esté reflejando vosotros en el estado de la prehistoria. Dice que algunas de las cosas que se habían recogido por algunos de estos aficionados y que estaban en Vergara acabaron yéndose y arrojándose todas las piezas al río y tal, porque estorbaban. También antes nos comentabas, Ángel, que el mayor de los tres era Telesforo de Aranzadi, y que cuando conoció a Enrique Eguren y a José Miguel Barandiarán, ya era un hombre, pues, en edad, digamos, madurito. Sí, era un hombre maduro, ya cuando empiezan las excavaciones de 1917 tiene 57 años él ya, y Barandiarán tiene 27, 30 años menos, o sea que era un joven. Perdón, hay que añadir aquí además que en el caso de Aranzadi tenía una limitación física muy grande, o sea que era... tenía Ángel lo describía mejor, pero vamos, yo creo que se puede decir que es una cojera muy grande. Con anquilosis, etcétera, incluso yo creo que condiciona mucho su carácter. ¿Durante cuántos años están juntos, Ángel? Hasta el inicio de la guerra civil, hasta el 46. Y es el inicio de la guerra civil. Pero que rompe ya definitivamente. No hay ninguna otra razón ni de salud, sino la guerra civil. La guerra civil, y claro, luego viene el deterioro a raíz de la guerra civil, los años de privaciones de Barandiarán de Aranzadi en Barcelona, pues viene el deterioro físico lento de él. Y por otra parte, Barandiarán también está fuera, tiene que poner cerra por medio, está en Agurdi. Ahí, el grupo se rompe un poco antes. No del todo. El trío. El trío se rompe antes porque Eguren se tiene que retirar porque tiene un problema cardíaco que se manifiesta cuando sube precisamente a Santimamiñe. Se agota físicamente, era un hombre subido muy bien al monte y se agota, y entonces le piden que se lo tome con calma, no puede seguir al grupo, se dedica más a Álava y a veces sí que va allí, pues se hace la visita, ayuda en lo que puede y se despiden en Urtiaga y no se volverán a ver. Cuando estalla la guerra civil, luego pues seguro se tiene que quedar aquí. Tiene un final muy triste porque él, su mujer era presidenta de las Canacumes aquí en Vitoria, esas mujeres del Partido Nacionalista Vasco, que tuvo que ingresar en la cárcel cuando cayó el golpe. Él, pues casi obligado, pues con la situación se tiene que quedar en Oviedo y le hacen tomar puestos de la universidad, incluso ser vicepresidente de la Diputación de Oviedo. Y ahí casi se rompe todo el contacto. Hay una carta de Barandiarán que dice
que de las últimas cartas que recibe de Eguren se presenta como miembro de una, no sé si es una asociación donde es el abadesa jefe es Franco, ¿no? Y que a él le duele mucho y demás. ¿Y cómo así le ponen de vicepresidente de la Diputación a una persona que en un principio no tiene las ideas del régimen? Pues seguramente por prestigio o por esta gente, pese a no, supongo que pese a no gustar a gente como el régimen, tendría su prestigio académico. En Oviedo era una persona respetable, había sido rector de la universidad, con cargos, pues desde 1915 tiene cargos importantes. Y bueno, pues anduvo a caballo, por lo tanto, entre Asturias y País Vasco para hacer sus estudios, para seguir trabajando en Asturias. Él de Asturias escribe varias cosas. El neolítico en Asturias, que en el 18, si no me equivoco, y sí que escribe algunas cosas, pero sobre todo se dedicará a lo que es Álava y luego ya con el grupo pues a lo que es todo el País Vasco. Luego ya cuando llega la guerra hay un deterioro total. Se ve obligado a escribir cosas en las que se nota que no se siente cómodo, porque más que de prehistoria habla de filosofía, cosas como no sé, cosas así como, no sé, tiene unos títulos horrorosos como Asturias patria privilegiada y reflexiones y comentarios sobre la reconstrucción nacional por la tierra y su trabajo, que es un texto hecho en 1938, que bueno, se ve que hace filosofía, no hace prehistoria ni nada parecido. Intenta recuperarse un poco en el 42 con los estudios geológicos y sus derivaciones prácticas, que eso sí que ya es un estudio de geología, que es también dedicado a la geología, pero le sorprende la muerte cuando estaban tomándose las notas. En el 62, Manuel Idavier intentó reeditarlo y demás, pero bueno, se quedó un poco ahí a medias, ¿no? Se ve que es un hombre pues que bueno, que le pilla la guerra civil aquí, que bueno, pues problemas familiares no puede salir y bueno, pues tiene que apechugar con lo que le toque. Ahora, cada uno de nuestros tres personajes, las tres personalidades que hoy estamos hablando de ellas, Barandiarán, Eguren, Aranzadi, con la guerra civil, cada uno de ellos tiene un camino totalmente diferente. Ya escuchábamos a Ángel, Aranzadi, problemas de salud, Barandiarán, al exilio, Eguren, a Oviedo, a escribir cosas, nos decía Yurgi, que no van con él, que no iban con él. Bueno, me imagino que una muestra también del momento político, del momento social de esa época, no solo sucedió con estas personas, sino con el resto de la población. Luego, a partir de la guerra civil, ya no hubo posibilidad de volver a juntar a estos tres personajes. Bueno, efectivamente lo pasaron mal esas tres personas y lo pasaron mal el resto probablemente de la población. Es cierto que en los ambientes académicos esto se vivió con una especial dispersión. Pues el exilio, por ejemplo, tuvo un efecto demoledor, ¿no?, sobre ambientes académicos y literarios. Pero este país últimamente ya vemos también a lo largo de las últimas décadas, es un país de dos aceras, un país de dos ideas, un país de dos países o de 14 países. Por aquel entonces, Eguren, Barandiarán o Aranzadi no tenían al otro lado de la acera también a investigadores, científicos que no estaban de acuerdo con ellos. Y hablo de estas investigaciones, hablo de prehistoria y hablo de Euskal Herria. Pues es posible, pero si lo suban poco escrito dejaron. Hubo, por ejemplo, en aquellos años grises, muy grises, porque claro, se superpone lo que es el final de la Guerra Civil Española con el principio de la Segunda Guerra Europea, entonces es gris a este lado y es gris al otro. Hubo en aquellos años 40 grises, pues por ejemplo un señor de infausto recuerdo, me voy a permitir el lujo de citarlo, aunque Yurgi, ya que me provocas un poco, que era el Marqués de Loriana, que hizo unas cuantas tropelías, la verdad que hizo bastantes desastres, como por ejemplo, pues como él tenía cierto pique con no haber llevado nunca una excavación, se metió a saco con los materiales de la excavación de Bolincova que estaban depositados en Bilbao, en los fondos de la Diputación. Entonces, bueno, pues aparte de desordenar y publicar un artículo que tiene muy poco de teoría arqueológica, pues bien poca cosa hizo. Y en el otro lado podemos decir cosas muy parecidas, en el mismo sentido e incluso en sentido inverso. En el otro lado, por ejemplo, nos encontramos con que una de las personas de referencia en el panorama
científico como era Pacemar, que dirige las primeras excavaciones de Isturiz, pues terminando la guerra lo fusilan bajo acusación de ser colaboracionista con los nazis, ¿no? O sea que son años muy tristes, muy oscuros y que es mejor pues aparcar. La verdad es que lo que va a suceder es que pasado el año 45 habrá muerto ya tanto Aranzadi como Guren, o difícilmente se van a volver a juntar, ¿no? ¿Se reconoce actualmente, Ángel, el papel de estos hombres? ¿Son reconocidos por sus paisanos actuales? Pues yo creo que en el caso de Barandiarán sí ha gozado de un prestigio en vida y yo creo que merecido por la obra que ha hecho. No solo prehistórica, sino etnográfica. A mí me trae más su obra etnográfica, considerablemente, ¿no? Pero no son. El caso, por ejemplo, de Uren y de Aranzadi son totalmente desconocidos para mí. Aranzadi es más conocido por sus anécdotas. Respecto a eso, yo cuando estaba haciendo el trabajo y demás, que ibas a la biblioteca y tal y cual, la gente me preguntaba, ¿y de qué estás haciendo el trabajo? Oye, está, y pues no, pues estoy acerca de Enrique Guren. ¿Quién? Enrique Guren. Si no sabes, Barandiarán, Aranzadi y Guren. Ah, sí, o sea, ¿saben quién es Barandiarán? Puede que les suene a Aranzadi, y como saben que hay un tercero por ahí, pues se aseguren. Y eso se nota mucho en la bibliografía. Ahí no hay nada escrito, todos son referencias un poco, pues bueno, de libros dedicados a Barandiarán, alguno a Aranzadi, algo es escrito sobre Guren y algunas cosas que están escritas están mal escritas encima, por lo tanto, no. Jordi, y esto no se suele repetir en otros temas también de Álava, no solo en investigadores y en prehistoria. Pues sí, puede que sí, pero no sé, me imagino que tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Porque luego, bueno, pues comentas con cierta gente, oye, pues esto publicar, esto tal, y bueno, no hay mucho interés, ¿no? Parece que, bueno, se sabe que la gente se conforma con saber que, bueno, pues que eran tres y ya está, ¿no? Y bueno, con eso se queda. Ya está ahí Barandiarán para saber que somos, quién era el tótem de la prehistoria, y bueno, pues sus acompañantes, ¿no? Y entonces, si de Aranzadi se sabe porque hay una asociación que lleva su nombre, de Guren no se sabe nada, absolutamente nada. Solamente en Vitoria tiene una calle y la gente pues no sabrá si era pintor o... ¿Recuerda dónde está la calle Enrique Guren? Pues vamos a dar junto a la de Aranzadi, está, para que la gente se haga una idea, si conoce lo que es Vitoria, lo que es la avenida, verá que hay un centro cívico muy grande, que es Europa, pues es una de las calles que hay detrás. La calle Barandiarán se encuentra muy bien, porque aparte que es muy larga, hay una especie de dolmen y tal. Muy reciente. Sí, pues muy cerquita a ella está la de Chile y Beato Tomás. Un poco, para que la gente se dé cuenta, pues está en la zona nueva. Se les puso hace muy poco las calles. ¿Quién de los tres tenía mal genio? Jordi, o todos. Yo creo que el que se llevaba la palma era el señor Aranzadi, ¿no? Que debía tener un humor muy parecido al de su primo, muy... Ángel, a defenderlos. Bueno, yo creo, los que lo han tratado en la intimidad, yo creo que será verdad eso. Me parece que hay mucho ahí de una leyenda, puesto que los que lo han tratado en la intimidad se les hacen en elogio social, empezando desde Barandiarán, Julio Caro Baroja y otros que trataron también se les hacen en elogios. Lo que pasa es que era un señor que aguantaba, como dice Caro Baroja, los pelmazos y a los pelmas aguantaban muy poco. Y luego no aguantaba lo que dice él a los arribistas, y eso en todas las sociedades siempre ha habido arribistas, ¿no? ¿Qué es una revista? Hombre, una revista todos sabemos lo que es, yo creo, ¿no? Y más en la sociedad actual, ¿no? Dilo, Ángel. Pues es un señor que no tiene escrúpulos para conseguir sus fines. Yo creo que habrá otras definiciones, pero a mí me parece eso. Respecto al mal humor, yo creo que se cae un poco el mito si se ven las cartas que se escriben entre ellos. Están publicadas las cartas de Barandiarán, recibidas por Aranzadi y también por Eguren, y se ve que la amistad es total. Es un hombre que además quiere mucho a los dos. Parece que él es un poco la cabeza del grupo y los cuida mucho, ¿no? Eso sí, luego pues imagino que si le tocaran la vena pues saltaba más pronto que igual los demás. Yo creo que como pasa con muchas personas de ese tipo de carácter, es que están quizás faltos de afecto, y eso me parece a mí que le faltaba un poco a Aranzadi, a mí me parece. Yo tengo la impresión también, Ángel, no sé si estarás conmigo, en que ellos
eran rara avis. Ellos se sentían un poco especies, bichos raros, diríamos hoy, ¿no? En el pueblo más de uno lo diría, va, nosotros estáis locos. Perros Sí, verdes. pero en el fondo eran un poco admirados, yo creo, a la vez. No lo sé. No, ¿no crees tú? Mira, hay un en las memorias de Santimamiñe, por ejemplo, hay un párrafo que yo juraría leyéndolo que salió de la pluma de Aranzadi, porque las plumas son muy distintas. En las hecha pestes, porque claro, en la actividad arqueológica, lo que es la excavación de campo, tiene una estacionalidad muy grande, se desarrolla muchas veces en verano, claro, por razones obvias. Y coincidían tanto en Urtiaga con los veraneantes en Saturrarán como en Cortezubi con los que iban a tomar las aguas al balneario que antes hemos citado. Y bueno, pues ahí menciona, en ese párrafo de las memorias de Santimamiñe, menciona unos visitantes bilbaínos, siendo el bilbaíno de adopción, unos visitantes bilbaínos que le soltaban el perro por la excavación. No me ha cambiado tampoco. Y que se lo tomaban todo, muy habitual. y que se lo tomaban todo a pitorreo. Hace unos comentarios que se le ve que yo juraría que eso ha salido de la pluma de don Telesforo. Sí, es de la pluma, porque él sí además tenía una fobia al hombre urbano. Él defiende la sociedad rural, completamente avanzada. Y Aranzadi creía que lo que él llamaba el genio del pueblo que estaba en la masa de rural prácticamente. Me imagino, Álvaro, que también gracias a José Miguel Barandiarán, que hasta hace recientes años, hace 4 días se puede decir, que nos dejó, gracias a su trabajo también hemos conocido el trabajo de Aranzadi y Eguren. Siempre la persona que se queda y ha compartido momentos con otras personas, pues es el que transmite, ¿no?, los conocimientos de esas personas que dejan este mundo. Bueno, yo creo que la huella que dejan los dos, tanto Eguren como Aranzadi en Barandiarán, se nota mucho, sobre todo en la afición que siente él, la vocación que siente él por todo lo que son ciencias naturales. Entonces, de esta manera se va a convertir Barandiarán de modo muy temprano, mucho más temprano que en otros sitios de Europa, en una persona que integra pues los estudios, por ejemplo, de la fauna arqueológica, los integra dentro de las memorias de excavación, pues porque tiene el interés la estratigrafía la integra también, pues mucho antes de que existieran cortes estratigráficos serios en prácticamente cualquier yacimiento en el Cantábrico. Tenemos cortes estratigráficos sistemáticos en esos yacimientos, ¿no? Porque ¿cuándo vuelve a Euskal Herria José Miguel Barandiarán? Bueno, va a volver en el año 53. Bueno, va a volver desde Sara, o sea que de alguna manera sí, él estaba. Lo que pasa, solía contar una anécdota que yo evidentemente por edad no se la he oído relatar. Me han contado en terceras personas que decía que él, cuando estaba en el otro lado, le decían que era un vasco universal y un francés universal, y que cuando venía a este lado le decían que era un español universal y un vasco universal, y que él no sabía si tenía que hacer el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de ese tema para saber qué es lo que era exactamente, ¿no? Porque está un poco dividido. Ha sido polémico también en los últimos días, Álvaro, porque el 7 de marzo en las páginas de opinión del Correo podíamos leer un artículo de Ramón Loza Lengaran, que ha sido colaborador en esta casa durante años en el programa de fin de semana, un profesor de historia, de enseñanzas medias, arqueólogo también, y decía, a mí me ha parecido duro en los calificativos que ha empleado para Barandiarán, para hablar de la investigación, del trabajo de José Miguel Barandiarán. Luego él da sus explicaciones, pero dice cosas como estas. El problema fue que el padre Barandiarán era ignorante y que debido a esa ignorancia sus interpretaciones no fueron correctas. El padre Barandiarán nos dejó toda una serie de vestigios interesantes pero erróneos. El padre Barandiarán era tan ignorante como todo aquel que trata de conocer sin tener los medios necesarios para ello. Ni sistemas fiables de datación, ni de análisis, escasez de muestreo, soportes académicos. La labor de recogida es inconmensurable, de valor innegable y merecedora de agradecimiento eterno. Ahora bien, la interpretación que hizo de ellos no aguanta la más mínima revisión desde la modernidad. Sigue dando una serie de argumentos y más o menos termina.
¿Por qué se equivocó? Porque quiso buscar lo que ya de antemano creía que existía. El padre Barandiarán era nacionalista, creía en la existencia de la nación vasca, y como ocurre con todas las ideologías de corte integrista, es decir, basadas en la credulidad fideísta, estaba cegado por su creencia. Decía que es un artículo duro, un artículo de opinión, que aparece este mes, también antes de las elecciones generales del día 12, y creo que no os gustó nada, por lo menos como secretario de la Fundación Barandiarán, no sé qué respuesta nos puedes dar. Bueno, es un artículo que efectivamente tiene ya su respuesta. No sé si es polémico, pero lo que sí es extremadamente desagradable, sobre todo para los que nos conocemos, ¿no? Porque yo a Ramón le conozco pues desde allá por el año 83, cuando vine a vivir a Vitoria. Quiero creer que lo que ha pasado aquí es que, bueno, pues ha perdido los nervios en un momento de debilidad en esta situación, pues sociopolítica que vivimos todos un poco estresada y un poco pues desquiciada. Por abreviar, yo creo que habría que distinguir dos aspectos en lo que se refiere a la ignorancia o a la cuestión de la metodología. Yo creo que simplemente el error en el que ha caído al redactar esos párrafos es que ha sacado un personaje de su contexto, cosa que cualquier historiador de la ciencia sabe que no se puede hacer. Es más, yo creo que en un análisis historiográfico medianamente serio, si comparamos, por ejemplo, cómo trabajaban estos tres prehistoriadores en Santimamiño en los años 20, o cómo excavaba el conde de la Vega del Sella en Asturias o en Cantabria en los mismos años, o cómo se trabajaba en el Perigord francés, pues por parte de cualquiera de los Rey, por ejemplo, o Vermeyer, estas personas que trabajan en aquellas, el trabajo de Barandiarán no queda deslucido, sino todo lo contrario. En realidad, en general, es un precursor. En general, trabaja por lo menos a la media y seguramente sensiblemente por encima de la media en cuanto a recursos metodológicos de lo que se hacía en su tiempo, en cada momento, claro, en los años 10, en los años 20, en los años 30, en los 40, en los 50, en los 60, los 70, que hasta el año 74 está excavando. Esto es importante que se diga, porque cualquier persona que lo mire con un poco de seriedad así lo reconoce, y no lo decimos nosotros, lo dice gente que trabaja en otras comunidades, y desde él le puedo enseñar argumentos de profesores universitarios de todos los pelos a Ramón Loza. Luego hay otra cuestión, que es la cuestión ideológica. Bueno, ahí yo pues no quise entrar sobre todo porque el propio don José Miguel no entró jamás. Él había tomado la decisión razonada y muchas veces expresada de que no votaba, y él no votaba. Coqueteó en su juventud aquí en el Seminario de Vitoria con el integrismo. Una vez que fue ordenado sacerdote, renunció a la militancia política de cualquier signo. Ya una vez en vida, en el año 36, se tuvo que ir al exilio porque el señor Manzanos debió de ser quien puso en una ficha policial que era sacerdote, que era francmasón y separatista, y le costó hasta el año 53 que alguien le levantara esa ficha policial, y ahora, pues 8 años después de muerte, cuando no se puede defender, parece que alguien quiere votar por él, quiere expresar su opinión y un voto por él. Pues simplemente puedo decir que no estoy de acuerdo, sobre todo con que se utilice a estas personas ni en periodo electoral ni fuera de periodo electoral. Dejemos a los muertos en paz, y yo creo que la obra de Barandiarán se defiende a sí misma. No hace falta tampoco sacarle los colores a nadie para explicar por qué se define a sí misma. Yo personalmente hablé con varias conversaciones que tuve con Barandiarán, y ya en la época que hice la tesis doctoral le dolieron mucho las palabras del profesor Jesús Azcuna, que insinuó también que en su obra había influido pues lo que dice este profesor, ¿no? Y a mí me decía en la cocina de Atán, me decía, y delante de su sobrina Pilar, me decía, pero es que ¿cómo puede saber lo que yo pienso, lo que yo tengo en la cabeza? Y me repetía en cantidad de veces eso. Me dolía. Además ¿cómo puede pensar? Leyendo unos párrafos que a mí le dicen, no tiene análisis cronológico, o sea, es que no existía. No podemos, no tiene unos métodos porque no existían. Es que es muy fácil desde hoy en día criticar cualquier cosa. También se le puede criticar a Colón porque llegó a las Indias en América.
es que y dentro de 100 años se nos podrá criticar a nosotros, porque tendremos unos métodos o ahora mismo que serán de risa. Y lo respecto a la ignorancia, si pues, es todo ¿quién está libre de ser ignorante en parte? O sea, si el señor Barandiarán desde luego no sabría muchas cosas, si hubiese tenido toda esa metodología y toda esa técnica que tenemos hoy en día, tampoco haría fotografías aéreas. Es que, desde luego, lo que sí se puede decir es que, entre otras cosas, era corresponsal de la Escuela de Viena y del Círculo de Antropología de Leipzig. Se había paseado por toda Europa, dominaba 6 idiomas. Hombre, ni siquiera hoy día sería lo que llamaríamos un ignorante. No quiero pensar en el año 20 o en el año 30, ¿no? Dentro de 100 años dirán que bueno, que las técnicas hoy utilizadas, porque no se utiliza tal técnica, pues claro que no, pues que no se ha inventado. El mismo compañero de Barandiarán, Aranzadi, solía decir, repite bastantes veces, dice que, refiriéndose a la antropología y a la lingüística, yo creo que eso es a todas las ciencias, dice que existen pocas certezas, muchas probabilidades mayores o menores e innumerables conjeturas. Nos parecía importante, Ángel, tratar este tema, sobre todo porque salió a la palestra con este artículo de Ramón Loza Alengaran. También ha tenido respuesta por parte de los defensores de José Miguel Barandiarán. No me gusta mucho utilizar la palabra defensores, pero para que así entiendan nuestros oyentes. Además, nuestros oyentes están habituados a escuchar a Ramón Loza en algunas ocasiones en nuestra sintonía, y desde luego pues podría ser interesante un día por parte de Eusko Ikaskuntza hablar sobre este tema con opiniones diferentes. Ya para terminar, Álvaro, sabes también la opinión de muchos ciudadanos. Ahí está también el tema de la desconfianza de mucha parte de la población hacia la política y hacia los políticos, y estoy convencido que más de uno estará pensando ahora mismo en casa tranquilamente, pero bueno, también aquí está la política, también en el trabajo de los investigadores, hablando de prehistoria. También la política tiene que ver en lo que se comente al respecto de investigaciones y de hallazgos. Pues no debiera, no me gustaría, y espero que cambiemos rápidamente de tónica. O es que el país está en una situación tan complicada que todo se impregna de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que si de esta pequeña charla podemos sacar una conclusión, es de que sería que por lo menos en otra ocasión el país ha estado en una situación igual de complicada, que ha tenido unos resultados nefastos para todos. Entonces, vamos, me parece que hay que hacer una llamada a la serenidad para que los debates científicos se mantengan en los círculos científicos donde se tienen que mantener, no se saquen a la prensa y menos se mezclen churras con merinas, ¿no? En un momento como este, mantengamos por favor la cabeza fría. Pues a los tres, muchas gracias. Hemos estado durante 50 minutos hablando de este tema que teníamos encima de la mesa en la tertulia, en la mesa redonda de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Volveremos el próximo fin de semana. Iván Ruiz de Gauna ha estado en el control técnico. Ismael Díaz Mendívil les desea un feliz descanso. Datorren y grande gracias.